hace unos días, con cierto retraso, recibimos ya al fin los listados de ejecución del presupuesto a fecha 31 de diciembre de 2016. Es decir, tenemos la primera comunicación oficial, seguramente no sea la definitiva, pero sí la primera comunicación oficial de lo que ha sido la ejecución presupuestaria. Y la primera conclusión que tenemos que sacar al ver esa ejecución es que el Ayuntamiento no ha ejecutado en inversiones un importe altísimo de 32,5 millones de euros. 32,5 millones de euros no se han invertido en la ciudad de Valladolid de los que estaban previstos, de esos 52 que estaban en el presupuesto. Nos parece una mala noticia para Valladolid. Supone que es un año perdido para las inversiones, porque las que están puestas en marcha eran algunas que son inversiones casi de mantenimiento, de recambio de flotas, etcétera, etcétera. Pero aquellas inversiones que tienen que buscar y montar recursos para los ciudadanos, sin embargo, se están perdiendo en el tiempo y en el espacio por los programas de ejecución. Eso significa que en Valladolid, en un momento difícil en el que estamos asistiendo al cierre y al traslado de empresas en la ciudad, se han perdido aproximadamente, al no ejecutar 32,5 millones de euros de inversiones. Estoy hablando tan solo del capítulo 6 de inversiones, porque la ejecución ha sido mala también al resto de inversiones de manera espectacular. Se están perdiendo en Valladolid cerca de 800 empleos que se podrían haber creado en empresas de Valladolid que hubiesen afrontado algunas de esas inversiones que se han dejado de ejecutar. Y la verdad es que cuando 3 de cada 10 euros presupuestados, poco más de 3 de cada 10 euros presupuestados, y donde hay 43 proyectos que ni siquiera se han llegado a iniciar, o sea que su ejecución está por debajo del 10% y muchos de ellos incluso 0 euros, pues nos preocupa de manera especial. De manera concreta, de esos 43 proyectos, yo resaltaría algunos, como por ejemplo uno que creo que no le hace ninguna gracia a los vecinos de Valladolid y en concreto a los vecinos del barrio de Pajarillos de Valladolid, que es que no se ha iniciado el anunciado proyecto del que nosotros llamábamos ARI, concejal Sarabia lo transformó en ARI, del 29 de octubre, de la barriada del 29 de octubre. Es una pena que en un presupuesto de casi 5 millones de euros su ejecución haya sido testimonial de 123.000. Es decir, todos somos conscientes y pasamos por allí y vemos que nada se ha empezado. Que el espacio joven de la zona norte, en la Rondilla, digamos que de 1 millón de euros, la ejecución ha sido un borrador de proyecto de 19.000 euros, una ejecución del 1,9%. De unas reparaciones del cementerio del Carmen que estaban previstas, nuestro cementerio es un cementerio bastante antiguo que necesita reparaciones, de 390.000 euros, se han ejecutado 4.378 euros, un 1,1%. Pero de una serie de proyectos, voy a decir ahora el listado oficial que se nos facilitó el otro día, los reflejos que se han comprometido, se han obligado, para hablar con mayor propiedad presupuestaria, 0 euros, que son, por ejemplo, casi 1 millón de euros que había para elementos de transporte para extinción de incendios, 0 euros. La medición de caudales del alivio de los cauces, que había 570.000 euros, 0 euros. La rehabilitación de los colectores de la zona centro, para el que había algo más de 260.000 euros, lo obligado son 0 euros. El refuerzo del colector de la avenida Gijón, 300.000 euros, nada. La reparación del mobiliario urbano de la Plaza de la Solidaridad, donde había 105.000 euros presupuestados, nada. De las escaleras y rampas del barrio Girón, segunda y tercera fase, donde se presupuestaron 220.000 euros, nada, 0 euros. De seguridad del puente de acceso a la Veruela en la mejora de los caminos de Silga del Canal de Castilla, donde había presupuestados 600.000 euros, nada. De la prolongación de los carriles bici de la ciudad, donde había 100.000 euros, 0. De la renovación de aceras y mobiliario urbano en el Puente Mayor, algo que es muy demandado por algunos vecinos de la zona, la ejecución de los 250.000 euros ha sido 0 también. De otra serie de instalaciones, los facilitaremos luego en la nota de prensa, sistemas informáticos cuya adquisición es más sencilla y más rápida, y estamos hablando de millones de euros, su ejecución es 0 también. Reformas de pistas polideportivas en las Moreras, en la Ribera de Castilla, en la Plaza del Ejército, en el Gregorio Fernández, San Pedro Regalado, del campo de fútbol del Parque Sol, donde había presupuestados 350.000,
0 euros también. De sistemas de gestión de eventos del control del tráfico, esperemos que no sea por los 190.000 euros del que se han ejecutado 0, por los que estamos viviendo una situación bastante poco frecuente y anómala en Valladolid, que es una inseguridad en el tráfico importante, etcétera, etcétera, etcétera. Facilitamos, como digo, la relación. Por ejemplo, uno que nosotros en su día, que nos sorprende que también a los vecinos de la zona, que hayan sido 0 euros la ejecución, son los 520.000 euros que estaban presupuestados para la reforma, la rehabilitación del Centro Municipal Santiago López, también en la zona lo conocen como Cristóbal Colón, asociado también al proyecto también 21 de octubre, 0 euros. Pero esto, que no es bueno, se empeora si nos vamos a algunos problemas que están teniendo serios en los llamados proyectos de inversión, en las inversiones financieramente sostenibles. Todos sabemos que a lo largo del año la ley permite que con los remanentes que se producen el año anterior aprobar una serie de presupuestos de inversión, se aprobaron un buen número de presupuestos, de esos hay 40 que en los listados que se nos han facilitado, ojalá haya errores y sea otro el volumen de ejecución, pero muchos de ellos hemos contrastado que efectivamente no se han iniciado. De ellos hay algunos donde el grado de ejecución en estos momentos de obligado, es 0 euros también. Ojalá lo puedan corregir. Y estamos hablando, por ejemplo, de la reparación y renovación de fachadas del centro cívico de la zona sur. Es posible que hayan hecho ya la licitación del contrato, pero no se ha iniciado la obra, por lo tanto puede decaer los casi 350.000 euros de presupuestos que estaban presupuestados, los 150.000 euros del puente del Poniente, la reforma del parque de bomberos de las Heras, 907.000 euros, 3/4 de la misma, 157.000 euros del espacio del Laboratorio de las Artes, la renovación del equipamiento en parques en juegos infantiles, de triste noticia reciente por uno que ha sido vandálicamente destruido por alguien, 600.000 euros que había, tampoco hay una ejecución. La ejecución que figura en los listados oficiales de obligado es de 0 euros. Aparatos biosaludables en los parques, 120.000. Sistema informático de gestión integral del Servicio de Extinción de Incendios, 250.000. Programas de reformas de zonas verdes en los barrios, 550.000. Algunas obras en los colegios, aunque se nos han anunciado que estaban en marcha, lo que reflejan los listados oficiales es 0 en estos momentos. Esperemos que ojalá sea un error. O la reposición de las 7 bombas del pozo de bombeo de la EDAR, que es 1.330.000, también figura como 0, etcétera, etcétera. Los proyectos les facilitamos en un listado en la nota de prensa. Todo esto nos hace llegar a una serie de conclusiones. Que el año 2016 es un año perdido para Valladolid en inversiones municipales. Son muy poquitas, se cuentan más las que se han hecho que las que por desgracia no se han hecho. El listado de las no hechas cuadruplica o quintuplica las que se han empezado a poner en marcha. Además, como decía antes, supone la pérdida de creación de empleos en la ciudad, que creemos que no sobra en ningún caso, pero en el momento que estamos viviendo de crisis en algunas empresas, sobra menos todavía. La segunda de las conclusiones a las que llegamos es que hay una preocupante falta de eficacia en la ejecución de las inversiones municipales, que sin embargo no existe en otros ámbitos. ¿Y por qué digo que no existe en otros ámbitos? Pues porque, por ejemplo, en la ejecución de gastos de personal se ejecutan prácticamente al 90%. Los gastos corrientes se ejecutan al 76%. Las subvenciones al 90%. Las inversiones, sin embargo, están 3 de cada 10 euros, poco más de 3 de cada 10 euros, un 30 y pico % de ejecución. Pero es que si cogemos el total de lo que el Ayuntamiento ha obligado en el año 2016, que son 220 millones de euros, solo 1 de cada 10, casi ni 1 llega de cada 10, son inversiones. O sea, todo lo demás es gasto asociado al gasto corriente. Y a veces en algunas cosas, por ejemplo, gastos de publicidad, propaganda, etcétera, si uno va a los listados, ve ejecuciones del 125 y del 150%. O sea, que es significativa ver tal grado de ejecución en conceptos de ese tipo, y luego las inversiones, que son las que generan riqueza y empleo, tengan este grado de ejecución tan bajo. La tercera conclusión a la que llegamos, pues nos produce cierta lástima y tristeza, porque a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, a nadie le gusta tener que pagar impuestos si luego después no se materializa, en servicios y en infraestructuras y en inversiones para los ciudadanos. El equipo de gobierno municipal actual sabe muy bien recaudar impuestos,
de manera espectacular ha llegado, sus derechos de ejecución de impuestos superan los 238 millones de euros y sin embargo, lo que gasta para los vecinos y en obras y en cuestiones y en inversiones para los vecinos son 220. Por lo tanto, hay un superávit prácticamente de 18 millones de más ingresado que gastado, que en algún momento nos tendrán que explicar por qué es así. Como cuarta conclusión, el dejar de gastar 32 millones y medio en inversiones o 76 millones en el total del presupuesto contrasta clarísimamente con la negativa del equipo de gobierno municipal a aportar como préstamo participativo 2,8 millones al proyecto de soterramiento y poner en peligro el proyecto más importante que en estos momentos tiene la ciudad de Valladolid. ¿Cómo es posible dejar de gastar en inversiones 32 millones y medio, dejar de gastar 76 millones del total del presupuesto y luego negarse a afrontar como préstamo participativo, insisto, que es una fórmula que creo que todavía tendrían que hablar con el Ministerio de Hacienda para intentar que supusiera una fórmula de garantizar el proceso de soterramiento, como no quieren hacer. Por lo tanto, y lo caso a la reunión que hoy se está celebrando en Madrid, pedimos a Adif, pedimos a Renfe, pedimos a la Junta que no abandonen y que no liquiden la sociedad, pero pedimos de forma muy especial a nuestros compañeros del Ayuntamiento que no liquiden la sociedad y que lleguen a un acuerdo que continúe el proyecto de soterramiento de Valladolid. Si uno habla con los vecinos y sobre todo los vecinos que viven muy cerquita de la vía, es lo primero que te dicen, que no se rompa el acuerdo de soterramiento en Valladolid. Y como quinta conclusión, estamos cansados, ayer lo volvió a repetir el señor Puente, a hablar de maravillosos proyectos mediáticos en los medios de comunicación que luego no se sostienen y no tienen presupuesto por ningún lado. Ayer lo vivimos con el cambio de los accesos a la Plaza Mayor, al parking de la Plaza Mayor. ¿Dónde está ese dinero de los presupuestos? No están en el 2016, no están en el 2017 y mucho me temo que con este procedimiento de que lo vendo en los periódicos pero luego nadie me lo reclama, pues vuelvan a hacerlo en el 2018. Pero es que no pasa solo con eso. Los famosos 20 kilómetros de carril bici alrededor de la ciudad tampoco están en ningún sitio. Ese famoso anillo, el acondicionamiento de la Plaza San Pablo tampoco está. El famoso Parque Mirador del Cerro de San Cristóbal, que lo hemos leído varios días, o lo hemos escuchado varios días en los medios de comunicación. El Centro de Congresos de la Feria, hasta incluso algo que seguramente su coste económico, pero a lo mejor sí importante coste social y vecinal, del desplazamiento de la estatua de Conde Ansúrez tampoco figura y a pesar se ha convertido en un tema de actualidad. Estamos cansados de que este gobierno no solo no ejecute los proyectos que dice tener en marcha y que los pone sobre el papel oficial y formal de los presupuestos, sino que además fabule otros proyectos que no tienen ningún soporte presupuestario, salvo que estén buscando la voluntariedad de los vecinos para que voluntariamente se arremanguen, se pongan el pañuelo de 4 nudos y vayan a desplazar al Conde Ansúrez, arregle la Plaza San Pablo de su propia voluntad, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos las inversiones fantasma son una característica que ya empieza a cuajar en la población. La gente ya sabe que hay unas inversiones que son y no se hacen, y hay otras inversiones que se dicen pero no existen, que son las inversiones fantasmas. Y ya los vecinos empiezan a estar cansados. Nosotros ya hemos recogido opiniones de vecinos que nos dicen de distintos barrios, de distintas asociaciones, que dónde está este proyecto, dónde está este proyecto, dónde está este proyecto. Hay que ser serios y a los vecinos no se les puede engañar. Se les puede engañar una vez a todos, se nos puede engañar varias veces a algunos, pero a todos todas las veces, y esto lo dijo alguien bastante más listo que yo, no se les puede engañar. Y por último, conclusión a todo este proceso doloroso de la falta de ejecución, es que esperemos que esto sea una pesadilla, que el 2016 quede en un año pesadilla de inversiones fantasmas, de inversiones no realizadas, pero mucho nos tememos que con lo que hemos visto en los presupuestos del 2017 y con lo que nos van a amenizar en los próximos días o en los próximos meses de nuevas inversiones financieramente sostenibles que luego no se hacen que el tándem Puente-Sarabia empiece a convertirse en un tándem fabulador y no ejecutor de los presupuestos. Los vecinos de Valladolid quieren que en lo que nos comprometemos los políticos se haga. Es verdad que es muy difícil ejecutar el 100%,
pero lo que es un desastre es que solo 1 euro de cada 10 gastado vaya dirigido a inversiones internacionales. Y estamos a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Entiendo que todas estas cifras que estáis dando se refieren a la ejecución real, no la comprometida. Vamos a ver, es que la comprometida, ¿a cuánto ascendería y cuánto faltaría por invertir? La comprometida no llega al 100% tampoco en ningún caso. Hablando en términos, perdón, no quería ser muy puntilloso en términos presupuestarios, pero agradezco la pregunta, es una pregunta técnica que no tengo el listado, lo tengo ahí fuera, pero bueno, la comprometida es algo más alta, pero tampoco se acerca en ningún caso. Puede ser que en este caso sea del 50 y pico por ciento la comprometida. Pero ya que nos metemos en términos técnicos, la única que vale de verdad de ejecución del presupuesto es la obligada. Es decir, la que realmente se ha pagado. No solo se ha pagado, porque puede ni haberse pagado, y puede no haberse pagado, se puede pagarse en un momento posterior, que de alguna manera la contraprestación entre quien te hace la inversión y quien la ha contratado se ha hecho, o se ha hecho una parte al menos. Es decir, las fases del presupuesto, ya que lo ha sacado, perdona, Germán, es yo tengo un dinero, lo dispongo, y en esa disposición digo ¿qué comprometo? Pues voy a contratar la remodelación de la Plaza San Pablo, que no está en ningún lado, pero lo voy a contratar. Cuando lo licito, lo comprometo. Pero cuando el que me hace la obra empieza a hacer certificaciones y me presenta, eso es lo que es obligado. Para los criterios presupuestarios, lo único realmente ejecutado es lo obligado. Y se puede pagar al día siguiente o se puede pagar a los 2 meses, pero solo lo obligado. Por lo tanto, lo obligado es un 30 y poquísimo por ciento, es 3 euros de cada 10 del total de las inversiones. Lo decía porque una de las inversiones de las que habéis hablado, de la remodelación de la fachada del Pan de Austria, yo creo que sí que ha empezado, ¿no? Que se ha visto empezado, sí. Y que hay obra ahí. Pero en los listados no consta como certificado. Ojalá sea un error, lo he dicho antes, es posible que algunos de ellos no les hayan grabado presupuestariamente. En esa segunda tanda de proyectos, la otra es 0,0, pero en esa segunda tanda de proyectos hay algunos que efectivamente es posible que la empresa haya presentado alguna certificación ya y es posible que se haya incluso hasta pagado. Pero los los listados oficiales no lo reflejan. Por eso también con esto lo que queremos es generar una reflexión al equipo de gobierno, porque mal está en ejecutar, pero mal está también que los listados tengan errores. Y hay algunos que nos suenan a tal condición. Y en esto queremos generar lógicamente una reflexión también. ¿Alguna cosa más? ¿Sobre la reunión de Madrid? Se han pasado ya por fin, según han informado en una nota de prensa, los datos sobre las reuniones de Aubasa. Según entraba yo aquí, me han dado los papeles. Según tengo entendido, todas esas reuniones, no muy distintas de las que se podían haber hecho con equipos de gobierno, con equipos de gobierno anterior, son reuniones de directivos de la empresa, la mayoría de ellas, con el comité de empresa, como no podría ser de otra manera. Lógicamente, una relación empresarial tiene que ser así. Ahora, no tengo aquí el literal de la expresión de lo que dijo el señor Puente, pero os lo puedo facilitar en el Pleno. El señor Puente en el Pleno dijo que desde junio de 2015 este equipo de gobierno se ha reunido, ha mantenido 81 reuniones con los representantes legales de los trabajadores de Aguas. En ninguna de esas actas, creo, lo revisaré, que figura el señor Puente. Y en muy pocas de ellas, creo que figura el señor Vélez, que a su vez es presidente de la sociedad. Es decir, cuando nosotros les hicimos esa pregunta es porque no debe trasladarse como un logro de diálogo de un equipo de gobierno las reuniones que no se celebran. Las que se celebran de tracto sucesivo, y casi son de obligatoria convocatoria mes a mes, pueden tener sentido, pero las que no son. Y no obstante, insistimos en nuestro mensaje, creemos que ni es bueno que un municipio, sea del partido que sea, en este caso toca el que es, haga pública valoraciones de lo que cobran los profesionales en cualquier lugar, ni buscar conflictos ni peleas que no van a ningún sitio, que son estériles. Creemos, y eso es lo que nosotros dijimos en el pleno del pasado día 10 de enero, por lo que apostamos es porque se abriera la vía de diálogo
el propio señor Sarabia enmendó, le hizo una enmienda a la totalidad a la actitud del señor Puente, reuniéndose al día siguiente con algunos de los sindicatos de Aguasa, y sinceramente yo creo que lo que quieren todos los ciudadanos es que los políticos les resolvamos los problemas, no que se los creemos. Y que considero, y lo digo desde la mayor de las modestias, que en ese momento el problema lo estábamos creando los políticos, concretamente el alcalde de Valladolid. El diálogo es lo mínimo que se nos debe exigir a los que nos dedicamos a política y hay que ejercer. Pues muchísimas gracias. No sé si Jesús, ¿tú quieres añadir algo? Yo creo que lo has dicho todo muy bien. El resumen es que estamos ante un gobierno que practica el parasitismo político. Ya sabemos que los animales parásitos lo que hacen es vivir de los demás. Entonces este gobierno es lo que hace. Chupa la sangre al contribuyente, les trae muy bien los impuestos, como se ha dicho con el presidente del grupo, y luego no devuelve las obras y los servicios en la misma cuantía. Por lo tanto, es un gobierno absolutamente ineficaz e inútil para la ciudad. Ha pasado de ser este ayuntamiento un motor de la ciudad a ser una rémora, y eso pues, realmente nos apena. Si vemos, por ejemplo, el récord absoluto de recaudación por multas, por ejemplo, pues lo dice todo. Se han recaudado 2,5 millones más por multas este año en Valladolid, y ya digo, en la tasa de la grúa, por ejemplo, se ha aumentado el 21%, es decir, en eso son auténticos campeones de los ingresos, de quitarle el dinero a los vecinos y quitarles también las obras porque luego no las realizan. Por lo tanto, ya digo, es un año perdido, un año cero, un año realmente para olvidar, y que esperemos que no se produzca o se reproduzca en el año 2017. Y respecto de Aguasa, pues lo venimos diciendo, no somos sospechosos en nuestro argumento porque las comisiones obreras, el sindicato de comisiones obreras ha reiterado lo que venimos diciendo desde el Grupo Popular. Quien ha generado el problema en Aguasa de estos paros parciales o huelgas, como queramos denominar, es el propio equipo de gobierno del señor Puente, incumpliendo un acuerdo con los trabajadores, un acuerdo tras 6 meses ya de gobierno suyo, es decir, no es ninguna herencia del Partido Popular, es un incumplimiento de un acuerdo propio del 21 de diciembre de 2015 sobre el calendario laboral, y por lo tanto lo que tiene que hacer es enmendarse a sí mismo, sentarse a negociar con la representación de los trabajadores y evitar causar más perjuicios a los usuarios. Nos está saliendo muy caro a los vallisoletanos el haber echado al gerente anterior de la empresa y estar todavía sin un nuevo gerente después de 19 meses de gobierno de tripartito, de este gobierno Sarabia Puente, que ya vemos que no tiene excusa este año para decir que es que en el 15 no ejecutó las decenas de millones que dejó de gastar porque es que llegó a mitad de año. Este año 2016 ha sido un año, el primer año completo de responsabilidad presupuestaria del gobierno tripartito, del gobierno de los señores Sarabia Puente, y no tienen excusa para hacerle esto a la ciudad. Por lo tanto, lo que queremos es que se pongan las pilas, tienen el gobierno para gobernar, para gestionar, para ejecutar, y que no sean rémora y vuelva a ser el ayuntamiento motor del desarrollo y del empleo en la ciudad. No hacer estas inversiones ha supuesto no contratar trabajadores, no crear actividad, que no quede ese valor añadido de lo que suponen las obligaciones reconocidas, que es lo que preguntaba antes Germán, en el presupuesto municipal. No hacer obras y, en cambio, quitarle el dinero a los ciudadanos, pues es una práctica, ya digo, de parasitismo político que no puede repetirse en este año 2017. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. El resumen es que estamos ante un gobierno que practica el parasitismo político. Ya sabemos que los animales parásitos lo que hacen es vivir de los demás. Entonces este gobierno es lo que hace. Chupa la sangre al contribuyente, les trae muy bien los impuestos, como se ha dicho con el presidente del grupo, y luego no devuelve las obras y los servicios en la misma cuantía. Por lo tanto, es un gobierno absolutamente ineficaz e inútil para la ciudad. Ha pasado de ser este ayuntamiento un motor de la ciudad a ser una rémora, y eso pues, realmente nos apena. Si vemos, por ejemplo, el récord absoluto de recaudación por multas, por ejemplo, pues lo dice todo. Se han recaudado 2,5 millones más por multas este año en Valladolid, y ya digo, en la tasa de la grúa, por ejemplo, se ha aumentado el 21%, es decir, en eso son auténticos campeones de los ingresos, de quitarle el dinero a los vecinos y quitarles también las obras porque luego no las realizan. Por lo tanto, ya digo, es un año perdido, un año cero, un año realmente para olvidar, y que esperemos que no se produzca o se reproduzca en el año 2017. Y respecto de Aguasa, pues lo venimos diciendo, no somos sospechosos en nuestro argumento porque las comisiones obreras, el sindicato de comisiones obreras
ha reiterado lo que venimos diciendo desde el Grupo Popular. Quien ha generado el problema en Aubasa de estos paros parciales o huelgas, como queramos denominar, es el propio equipo de gobierno del señor Puente, incumpliendo un acuerdo con los trabajadores, un acuerdo tras 6 meses ya de gobierno suyo, es decir, no es ninguna herencia del Partido Popular, es un incumplimiento de un acuerdo propio del 21 de diciembre de 2015 sobre el calendario laboral, y por lo tanto lo que tiene que hacer es enmendarse a sí mismo, sentarse a negociar con la representación de los trabajadores y evitar causar más perjuicios a los usuarios. Nos está saliendo muy caro a los vallisoletanos el haber echado al gerente anterior de la empresa y estar todavía sin un nuevo gerente después de 19 meses de gobierno de tripartito, de este gobierno Sarabia Puente, que ya vemos que no tiene excusa este año para decir que es que en el 15 no ejecutó las decenas de millones que dejó de gastar porque es que llegó a mitad de año. Este año 2016 ha sido el primer año completo de responsabilidad presupuestaria del gobierno tripartito, del gobierno de los señores Sarabia Puente, y no tienen excusa para hacerle esto a la ciudad. Por lo tanto, lo que queremos es que se pongan las pilas, tienen el gobierno para gobernar, para gestionar, para ejecutar, y que no sean rémora y vuelva a ser el ayuntamiento motor del desarrollo y del empleo en la ciudad. No hacer estas inversiones ha supuesto no contratar trabajadores, no crear actividad, que no quede ese valor añadido de lo que suponen las obligaciones reconocidas, que es lo que preguntaba antes Germán, en el presupuesto municipal. No hacer obras y, en cambio, quitarle el dinero a los ciudadanos, pues es una práctica, ya digo, de parasitismo político que no puede repetirse en este año 2017.